Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los estudiantes de quinto grado que nos ven a través de este video. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de texto ESMATE y vamos a ver lo que es la lección 1.4, el cual se llama divisibilidad por 3, 5 y 10. Veamos qué nos dice el análisis. Observa los números y responde. Tenemos acá en nuestra pantalla el número 9, el 15, el 20, el 29 y el 30. En base a esta información nos dicen qué números son divisibles por 3, por 5, por 10 o si existe algún número que no sea divisible por 3, por 5 ni por 10. Entonces, veamos cómo analizamos este problema. Muy bien, empecemos. Tenemos ahí la lista de números que se nos presentaba en la presentación anterior, el cual están escritos acá en la parte superior, ¿verdad? Derecha. En el literal A nos preguntaban qué números son divisibles por 3. Recuerden que en la lección anterior vimos la divisibilidad por 2 y decíamos de que un número era divisible por 2 cuando al dividirlo por 2 el residuo es 0. O también podríamos decir que la división es exacta. En este caso ya no vamos a dividir por 2, sino que ahora lo vamos a dividir cada uno de estos números por 3. O otra forma sencilla que ustedes podrían utilizar es, para ver si estos números son divisibles por 3, es determinar si estos números se encuentran o pertenecen a la tabla del 3. Por ejemplo, este 9 pertenece a la tabla del 3. Eso significa que es divisible por 3. Porque si nosotros dividimos 9 entre 3, el resultado nos da 3. Entonces, el 15 también está presente en la tabla del 3. Por lo tanto, es divisible por 3. ¿Por qué? Miren acá, 15 entre 3 es igual a 5. El número 20 no forma parte de la tabla del 3. Por lo tanto, no es divisible por 3. Entonces, no lo tomamos en cuenta. De igual manera, si usted quiere dividir 20 entre 3, no le va a dar una división exacta, porque el residuo va a ser diferente de 0. Si dividimos 29 entre 3, de igual forma. Recuerden que este número no pertenece a la tabla del 3. Y si quieren hacer la división, ustedes pueden verificar que el residuo es distinto de 0. El 30 sí pertenece a la tabla del 3, por lo tanto sí va a ser divisible. Si usted divide 30 entre 3, eso va a ser igual a 10. ¿De qué otra forma puedes hacer cada una de estas divisiones? Bueno, como estamos buscando números divisibles por 3, tienes que buscar números que multiplicados por 3 den como resultado los números que nos presentaba el problema. Ahora bien, la solución únicamente serían entonces que el número 9, el número 15 y el número 30 son divisibles por 3. Ahora analicemos qué números son divisibles por 5. Si anteriormente buscábamos números que pertenecían a la tabla del 3, ahora vamos a buscar los números que pertenecen a la tabla del 5. El 9 no pertenece a la tabla del 5, entonces queda descartado. El 15 sí pertenece. Si dividimos 15 entre 5, eso nos da 3 como resultado, que lo pueden observar ustedes acá en pantalla. El número 20 sí pertenece a la tabla del 5. Si dividimos 20 entre 5 es igual a 4. Entonces, estos números son divisibles por 5. El 29 no está en la tabla del 5. Entonces, este número no puede ser divisible por 5. Le va a dar un residuo diferente de 0 si hace la división usted allí en su casa. Si divide 30 entre 5, recordemos que el 30 sí forma parte de la tabla del 5. Entonces, 30 entre 5 nos da 6. Quiere decir entonces que únicamente los números 15, 20 y 30 son divisibles por 5. Ahora veamos qué nos dice el literal C. ¿Qué números son divisibles por 10? O sea, hay que buscar números que pertenezcan a la tabla del 10. El 9 no aparece.
El 15 tampoco. El 20 sí aparece. Usted puede dividir 20 entre 10 y el resultado nos da 2. Luego, el 29 no pertenece a la tabla del 10. Entonces, no sería divisible por 10. El 30 sí pertenece. Entonces, si dividimos 30 entre 10, el resultado nos da 3. En conclusión, podemos decir que los únicos números divisibles por 10 serían el 20 y el 30. El literal D nos pregunta, ¿existe algún número que no sea divisible por 3, ni por 5, ni por 10? Si ustedes pusieron mucha atención, se dieron cuenta que el número 29 no fue, ¿verdad?, divisible de 3, ni tampoco de 5, ni entre 10. Y los podemos verificar acá. Si dividimos 29 entre 3, el cociente nos da 9 y el residuo nos da 2. ¿Por qué? Si usted multiplica 9 por 3, eso le da 27. Para llegar a 29 le faltan 2 unidades, que es lo que aparece en el residuo. Si usted divide 29 entre 5, le da como cociente 5 y residuo 4. ¿Por qué? Si usted multiplica 5 por 5, le da 25. Le hacen falta 4 unidades para llegar al 29. Entonces, si ustedes observan, el residuo es diferente de 0, no son divisiones exactas. Si dividimos 29 entre 10, el cociente es 2 y el residuo es 9. ¿Por qué? 2 por 10 da 20. Para llegar a 29 le hacen falta 9 unidades. Entonces, llegamos a la conclusión que el número 29 no es divisible por 3, ni por 5, ni por 10. Ahora, veamos qué nos dice el comprende. Esto nos resume todas las propiedades que acabamos de analizar de la siguiente forma. Un número es divisible por 10. Va a ser divisible por 3 si al dividir por 3 el residuo es 0. Pero pongamos mucha atención a lo que dice acá nuestro personaje. Dice, es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. Por ejemplo, yo puedo tener un número, acá por ejemplo el número 15, y lo que voy a hacer es yo sumar cada una de estas cifras. La cifra que componen el número 15 es el 1 y a eso le voy a sumar el 5. Entonces, si yo sumo 1 más 5, eso me da 6. Y nosotros sabemos de que el 6 pertenece a la tabla del 3, quiere decir que es divisible por 3. Por lo tanto, este número 15 también va a ser divisible por 3. Eso es lo que nos está diciendo ese apartado. Debo de sumar cada una de las cifras, ¿verdad? Y analizar si ese número es divisible por 3. Si en un dado caso sí lo es, entonces se llega a la conclusión que es divisible. ¿Cuándo va a ser divisible por 5? Cuando al dividir por 5 el residuo es 0. Pero para no estar haciendo demasiado procedimiento, usted se debe de fijar en la última cifra, que es en la cifra de las unidades. Todos los números divisibles por 5 terminan en 0 o en 5. Esos serían los divisibles por 5. Y los divisibles por 10, al dividir por 10 el residuo también es 0. Dicho de otra forma, fijémonos en la última cifra. Si termina en 0, entonces va a ser divisible por 10. Pero veámoslo con cada uno de los ejercicios para que comprendan mejor. Dice el número 1. Escribe cuál de los siguientes números son divisibles por 3. Entonces, usted lo que va a analizar es sumar las cifras que le dan de cada número. Si yo sumo 1 más 2, acá en el literal A, 1 más 2 me da 3 y el 3 pertenece a la tabla del 3. Por lo tanto, sí es divisible por 3. Entonces, aquí le tendrían que poner ustedes de que sí es divisible por 3. En cambio, si sumamos el 1 con el 3, el resultado nos da 4. Pero el 4 no pertenece a la tabla del 3.
Por lo tanto, este no va a ser divisible por 3. Y así deben de analizar ustedes el literal C y el D. Ahora veamos el número 2. Escribe cuáles de los siguientes números son divisibles por 5. Para ello, según lo que nos decía el personaje, las unidades, o sea, la última cifra de la cantidad, debe de terminar en 0 o en 5. Veamos el literal A, termina en 0. Entonces, este sí es divisible. El 18 no termina en 0, tampoco en 5. Entonces, no es divisible. Y así deben de analizar ustedes los demás literales. En el número 3 nos dice, escribe cuáles de los siguientes números son divisibles por 10. Aquí, miren, obligación, según lo que dice el personaje, debe de terminar en 0. El número 10 termina en 0 en las unidades, entonces sí es divisible por 10. El número 15, la última cifra, no termina en 0, entonces no va a ser divisible. Así deben de analizar los literales siguientes. Bueno, aquí les comparto a ustedes más o menos cómo les quedaría la clase, ¿verdad? Al finalizar, ¿verdad? Lo que es esta lección. Ahí vienen las soluciones para que ustedes las comparen con lo que han realizado. También les queda de tarea la página número 11 del cuaderno de ejercicio. Nos vemos hasta la próxima.